Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a los que están aquí con nosotros congregándose de forma presencial y a ti también que nos estás viendo a través de las redes sociales. Seas bienvenido el día de hoy para escuchar la palabra que el Señor tiene preparada para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar la predicación de hoy haciendo una breve oración para pedirle al Señor que sea el quien nos guíe. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti a darte gracias una vez más en este domingo que tú nos permites reunirnos. Señor, te pedimos que el mensaje que me permitas compartir a tu iglesia el día de hoy sea bendición y de edificación a cada uno de ellos. Te pido, Señor, que no nos vayamos tal cual como venimos, sino que el día de hoy, habiendo aprendido algo, lo implementemos en nuestra vida cotidiana. Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos enseñes a cada uno de nosotros y nos reveles a través de tu palabra lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. Padre, bendícenos y aparte toda distracción de este momento para que podamos poner atención a lo que tú quieres decir. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y pues bueno, hoy vamos a empezar esta predicación, la cual he llamado la cualidad que este mundo está intentando extinguir. Y bueno, tal vez te preguntarás por qué la he llamado así. Tiene mucho que ver y vamos a irlo desmenuzando poco a poco para que entendamos y para que podamos ver cuál es esta cualidad y por qué el mundo la está intentando extinguir. Para hablar de esto, tenemos que irnos al libro de Tito, capítulo 2 versículos del 7 al 8, que dice lo siguiente, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En la actualidad hay ciertas cualidades que a algunas personas les sorprende que otras tengan o posean en sus vidas. Es más, casi lo llegan a ver como una locura cuando uno se comporta de esta forma, cuando uno tiene esta cualidad. Y esto es porque vivimos en la era donde todo se tiene que filtrar. De las apariencias también, vivimos en esa era de las apariencias y del mismo relativismo. El mundo nos dice lo siguiente: no importa quién eres en la oscuridad, siempre y cuando brilles en público. Hoy vamos a hablar de la integridad, esa cualidad que nos lleva a actuar y a ser la misma persona en lo secreto como en lo público, por dentro y por fuera. Cualidad que se está extinguiendo porque estorba para el éxito rápido. En esta carta el apóstol Pablo le habla a Tito, que pastoreaba la iglesia en la ciudad de Creta. Él le decía que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto lo podemos ver en el versículo 12 del capítulo 1. Esto nos habla de que en esa ciudad había una cultura caracterizada por la falsedad y la integridad era vista como una locura contracultural. Aquí Pablo no le pide a Tito que se esconda, sino que brille mediante una vida incorruptible. Ahora, hay que mencionar que Tito no era cualquier persona. Tito tenía una personalidad que se componía de las siguientes características. Tito era confiable y de carácter firme. También era altamente empático y afectuoso. Era proactivo y tenía una iniciativa propia. Era íntegro e intachable, valiente y todoterreno. Lejos de ser un líder teórico, Tito era el tipo de persona que resolvía problemas difíciles sobre el terreno. Era un líder práctico, valiente y de absoluta confianza.
Y es precisamente esta la razón que lleva al apóstol Pablo a mandar a Tito a Creta. Entonces, para seguir avanzando, vamos a hablar en primer lugar de el diseño de la integridad, una vida sin adulterar. Para hablar de la integridad tenemos que entender qué es precisamente la integridad. Y bueno, vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de la definición de integridad. De acuerdo con el diccionario, es la cualidad de una persona que actúa con rectitud, honradez y coherencia. Eso es lo que dice el diccionario que es la integridad. Ahora, y si nos vamos a la raíz de esta palabra en el griego original, su significado es literalmente incorrupción, pureza, sin impurezas. Esas son las tres palabras que definen esta palabra en el griego original. Ahora, esta palabra se utilizaba mucho en el mundo antiguo para describir algo que no estaba contaminado ni adulterado. En Creta, la verdad debía de ser diluida, tal vez para no lastimar a algunos o para no incomodar a otros. El mundo actual nos pide precisamente hacer exactamente lo mismo. Nos incita con un miente un poco para asegurar esa venta que necesitas para llegar a tu meta. Cede un poco a tu moral para encajar con los compañeros de la escuela, los del trabajo. No va a pasar nada, es solamente un poco. A ellos no les importa. Pero en este texto vemos un llamado precisamente a la integridad, pero no debemos verlo como un estándar humano inalcanzable, porque no es por nuestras propias fuerzas, sino que nos está apuntando hacia Jesús. El libro de Hebreos en su capítulo 4, versículo 15 nos muestra que Cristo caminó por este mismo lodo del mundo, se enfrentó exactamente a las mismas presiones que tú o yo podemos tener al día de hoy, asimismo como a las mismas tentaciones que sufrimos cada mañana al despertar. Dice el texto de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quiero hacer énfasis en esta parte que dice que fue tentado en todo y aún así se mantuvo íntegro. Entonces, la sustancia de Cristo se mantuvo pura. Fue una persona sin pecado. Él es la integridad encarnada que el mundo intentó, pero no pudo corromper. Hermano, si Cristo es la personificación misma de la integridad, es de Él de quien debemos sujetarnos todos y cada uno de los días. Caminar por este mundo de la misma forma en que Él caminó, pero no con nuestras propias fuerzas, sino todos los días pidiéndole al Señor, pidiéndole a Cristo que nos dé la fortaleza, porque solo con la fortaleza que Cristo nos provee, lograremos resistir para no ceder. De este modo, la integridad será algo que comenzará a ser evidente en tu vida, en mi vida, para que en ese momento donde aparentemente tengas que diluir la verdad, donde tengas que negar parte de tu cristianismo, donde tengas que mentir un poco para encajar o para aceptar lo que la sociedad te dice que aceptes, tú puedas decir no, porque Cristo te enseñó que la integridad no se vende, sino que se mantiene en todos los aspectos de tu vida.
En segundo lugar, el costo de la integridad. Una vida que silencia al acusador. Ya vimos en el primer punto acerca de precisamente qué es la integridad y cómo podemos llevarla a través de Cristo pidiéndole fortaleza. Ya vimos que es algo que no se vende, sino que es algo que se mantiene. Ahora, en este punto número 2, la integridad a través de Cristo te lleva a vivir de un modo irreprochable. Pero veamos qué significa irreprochable para entenderlo mejor. El diccionario nos dice que el término irreprochable se utiliza para describir aquella conducta, acción o carácter que es tan correcto y perfecto que no merece ninguna crítica, tacha o reproche. Retomando lo que dice el texto en el versículo 8, podemos ver que el apóstol Pablo le dice a Tito que viva de tal manera que si el mundo lo lleva a juicio, el veredicto sea irreprochable. Tú preguntarás, pastor, ¿es esto posible? Mi respuesta, mi amado hermano, es que sí, sí es posible, porque el mayor de nosotros, que es Cristo, lo logró. Horas antes de ir a la cruz, Jesús miró a sus discípulos y les dijo una de las frases más asombrosas de las Escrituras. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Piénsalo un poco. Satanás auditó la vida oculta de Jesús, aquella que los demás no veían. Revisó sus pensamientos, sus intenciones. Podríamos decir casi que hasta revisó las finanzas de Jesús y sus palabras también en secreto. Y el enemigo tuvo que marcharse con las manos completamente vacías, porque no encontró ni una sola cosa, ni una sola fisura de corrupción. Cuando caminamos en la integridad de Cristo, el enemigo se queda sin argumentos para acusarnos. Hermanos, el sistema de este mundo odia la integridad porque expone su propia corrupción. Por eso, el mundo intentará buscarte una falla para llamarte hipócrita. Y mira, yo te puedo decir que vivir una vida íntegra, como te decía, sí es posible, sí es alcanzable. Y yo te puedo dar testimonio de que precisamente lo que te estoy hablando aquí sí llega a pasar. El Señor ha hecho también, o me ha permitido más bien, encontrarme en ciertas situaciones donde se arremete contra mí, pero es el Señor quien me respalda. Porque al haber vivido o el haber vivido en ese momento de la forma en la que Él nos enseña, me ha librado de cada una de esas situaciones complicadas. Puedo decirte que he tenido tres, a lo mucho, donde inclusive mi trabajo se ha tenido que revisar. Y para honra y gloria del Señor, todo ha salido bien. Y no hay nada que reprochar. No hay nada que decir en ese sentido de que fui una persona corruptible o una persona que no hacía bien su trabajo, sino que cuando hacemos, como dice la Biblia, cada una de las cosas como si fueran para el Señor, las hacemos bien. Es entonces donde el Señor nos recompensa y tiene cuidado de nosotros. Retomando el tema, ese intento del mundo por encontrar una falta en ti
es solo parte del precio a pagar por una vida íntegra, ya que el vivir de esta forma sí puede dificultar un ascenso en el trabajo, que tu jefe no esté de acuerdo contigo o contento contigo, que los que pensabas que eran tus amigos ya no lo sean, porque siempre tienes la necesidad de hacer lo correcto. Pero recuerda esto siempre, no vivimos en integridad para agradar al mundo, sino para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Y en tercer lugar, te hablaré de la fuente de la integridad. No es moralismo, es unión con Cristo. Quizás en este momento te pudieras estar preguntando, ¿cómo mantengo mi integridad en una oficina corrupta, en una universidad relativista o en la intimidad de mi habitación cuando nadie me ve? Porque sí, la integridad también aplica cuando nadie te ve. Bueno, el mundo ve la integridad como una locura o una regla moral anticuada. Si tú y yo intentamos vivir bajo este estándar, por pura fuerza de voluntad, déjame decirte que vamos a fracasar y nos vamos a frustrar mucho. Porque es ahí donde decimos, no, ser íntegro es muy difícil. No, me es más fácil adaptarme a lo que el mundo dice. Me es más fácil comportarme de una forma en público y hacer lo que yo quiero en privado. Porque aún en privado me cuesta trabajo y es completamente imposible ser una persona íntegra. El secreto no lo encontramos avanzando en la carta que estamos leyendo, sino regresando unos versículos atrás. El mismo apóstol Pablo nos revela el motor en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está, mi hermano. Es la gracia de Dios la que nos educa y nos capacita para decir no. La integridad que este mundo quiere extinguir solo sobrevive en nosotros cuando permanecemos conectados a la gracia de Dios, permitiendo que la vida incorruptible de Jesús gobierne nuestro corazón. No eres tú intentando imitar a Cristo por tus propios méritos. Es Cristo viviendo su vida íntegra a través de ti. La verdadera integridad cristiana es el resultado de mirar su cruz, de contemplar su gracia y permitir que esa vida de Jesús fluya libremente a través de nuestras manos, a través de nuestras palabras, de nuestras finanzas, nuestro recurso económico, pero no nada más de eso, sino que a través de todo nuestro ser. No importa que los demás nos llamen locos, anticuados, o digan que por no adaptarnos nos vamos a quedar estancados en la sociedad y en un mundo antiguo, que no vamos a ver el futuro. Al final, cuando estemos delante de la presencia del Señor, habrá un contraste eterno. Todos aquellos que decidieron vivir una vida de apariencias desordenada y sin integridad, darán cuentas de sus acciones, mientras que aquellos que hayamos decidido
abrazar la vida que Jesús nos regaló, cosecharemos la manifestación plena de la gracia de Dios mediante la salvación eterna. Y para concluir, quiero que nos imaginemos lo siguiente. Imaginemos un cristal a prueba de balas. No resiste el impacto porque sea bonito, ¿verdad? Sino por la densidad y la estructura molecular de sus capas internas. El mundo va a disparar dudas a nosotros, tentaciones y presiones de diferente tipo. Si nuestra vida interior está vacía, el cristal se rompe. Necesitamos la densidad de la presencia de Cristo por dentro para poder resistir. Hoy te invito a que hagas una auditoría de tu vida esta semana. Te hagas estas preguntas. ¿Hay alguna fisura que podría ser en tus finanzas, en tu teléfono, en tus conversaciones a espaldas de otros, mucho más? Que el mundo esté usando para apagar tu testimonio. Si es así, entrega esta fisura a Jesús hoy y permite que su gracia restaure tu integridad. Y te invito a que recuerdes esto todos los días. Solo con la presencia de Cristo y su fortaleza lograremos vivir una vida íntegra. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos alienta a vivir de una forma completamente diferente. Hoy te invito a que si no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, si quieres vivir de una forma íntegra, da el primer paso y hazlo tu Señor. Vamos a hacer esta oración para terminar la predicación. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por esta palabra que tú me has permitido compartir. Sabemos y creemos que es palabra tuya fluyendo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, siendo sembrada en cada uno de los corazones de los presentes y los que te están escuchando a través de las redes sociales. Señor, te pedimos que esta palabra se vuelva vida en nuestra vida y que la pongamos por obra todos los días. Padre, a aquellos que han tomado la decisión de hacerte su Señor y de apoyarse en Cristo para vivir esa vida íntegra que tú quieres que vivamos, Señor. Recíbelos con los brazos abiertos y ayúdanle a permanecer. Porque sabemos, Señor, que este mundo arremete de diferentes formas, pero contigo cuidando de nosotros no hay nada que nos quebrante, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente domingo y que tengan un excelente resto de la semana. Hasta luego. Si llegaste hasta el final, espero que la predicación del pastor Israel haya sido de bendición a tu vida. Soy Fernanda Huerta y te recuerdo que los domingos a las 11 de la mañana, en la dirección que aparece en pantalla, estamos abriendo nuestras puertas para el culto dominical. Aquí estaremos alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios en Cristo Jesús, pero también escuchando la instrucción que Dios tiene para nuestra vida. También te comento que los días viernes a las 7 de la noche abrimos Grupo Amistad en la dirección que aparece en pantalla para que vengas a aprender más de la palabra de Dios, pero también a convivir y orar por las necesidades de los unos y los otros. También te comparto que estamos en Campeche. En esta dirección que aparece, los pastores Josué Yam y Esperanza te estarán esperando con los brazos abiertos a las 11 de la mañana. Y en Rema Cancún con los pastores Javier Alzate y Pati Peña, en esta dirección que también aparece en pantalla, a las 10 de la mañana te van a estar recibiendo con los brazos abiertos. Síguenos por redes sociales y también
Si quieres entrar a lo que es Grupo Amistad vía online, mándanos un mensaje para que te mandemos el enlace y también puedas ser parte de esta comunidad. Somos Rema Veracruz, soy Fernanda Huerta y junto con el pastor Israel te vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Dios te bendiga.